antes de iniciar. Bendito y amado Padre Celestial, Señor Jesús, mi amado Rey y mi amado Señor. Padre, aquí tus hijos, tu pueblo, Señor Padre amado. Algunos de nosotros pues cargados, Señor. Algunos de nosotros, Señor, tal vez te hemos fallado, te hemos faltado, te hemos ofendido. Pero en esta mañana, Señor, suplicamos tu perdón, tu favor y tu misericordia, Señor. Señor Jesús, yo te pido que tú en esta mañana te glorifiques sobre nuestra necesidad espiritual. No en vano tu palabra dice, Señor, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Padre, hemos venido a este lugar, Señor. Hemos venido, Señor, con una disposición, Señor, con un deseo, con un anhelo, el de sentarnos a tus pies, Señor, y escuchar tu palabra, el aprender de ti, Señor Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que después de haber ofrecido, Señor, nuestra alabanza, después de haber ofrecido cánticos en tu nombre precioso, Jesús, Padre, tú, Padre, vengas a este lugar, Señor, y te sientes y nos hables, Señor Jesús, a través de tu palabra, Señor. Recibes tú, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, pues solo tú eres digno y merecedor de ella, Señor. Solo tú, mi Rey, solo tú, Jesús. Ahora allí donde está mi hermano Hernando, Señor Jesús, Padre, él como siervo tuyo, Señor, también necesita tu respaldo, Señor. Yo te pido que tú lo uses, Señor Jesús, que tú le des la victoria, Señor, y que él pueda venir, regresar, Señor, con ese parte de victoria, Señor Jesús. Padre, guárdalo, Señor, y bendícelo, Señor. Prospéralo en todos sus caminos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado, porque en ese nombre hay poder. Amén. Entonces, les comentaba, hermanos, que de ese estudio, pues venía yo leyendo Génesis, Éxodo, y me he encontrado con, cuando uno llega a esas partes de la Biblia, por ejemplo, cuando el Señor da la orden y las medidas del tabernáculo, y que entonces uno dice, yo eso lo paso como de carrerita, ¿sí? Pero haciendo esa lectura, cuando yo llegaba al estudio sobre el arca, hubo una cosa que me dijo, haga un alto. Y fue cuando empecé a ver lo que era el propiciatorio. No me detuve tanto en el arca del pacto. Unos lo llaman el arca del pacto, otros lo llaman el arca de salvación. Algunos de nosotros sabemos más por el arca del arca del pacto por Indiana Jones que por la misma palabra. Entonces esto me apasionó y dije, la Biblia, en verdad, toda la Biblia
desde el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Apunta a Jesucristo. Y haciendo el estudio del propiciatorio, le daba gracias a Dios y decía, porque vea, yo leía y decía que el arca se la mandó a hacer de tal medida, con tal material, y el propiciatorio es como la tapa del arca. Se lo mandó a hacer y es tan exacto. Y yo dije, Señor, así eres tú en mi vida, así eres tú en nuestras vidas. Tú eres tan exacto, Señor. Y le doy gloria a Dios porque esa misma palabra no necesita explicación más adelante, sino que la misma Biblia me va enseñando y me va mostrando sobre el estudio qué tan perfecta es. Les decía, leyendo Éxodo se encuentra uno con ese tipo de dirección que el Señor daba sobre medidas y la construcción del tabernáculo, las instrucciones para construir el arca. El propiciatorio no era otra cosa sino el trono de Dios aquí en la tierra. Eso es el propiciatorio. Gracias, Leito. Gracias, Dani. El propiciatorio, es que ellos son los que embellecen la... Gracias por Alejo, porque él ya tiene también un ministerio, un talento, un don y lo está poniendo también en ejercicio sobre la iglesia. El propiciatorio es esa placa que cubría el arca. ¿El arca qué era? El arca era una caja rectangular de 1,12 metros, 1 metro de largo, como por 67 centímetros de ancho y los mismos 67 de profundo o de alto. Podríamos imaginar el arca simplemente como un baúl. Era como un baúl. Era un cajón rectangular. La construcción del arca. La construcción era una mezcla de oro y madera. Pero el propiciatorio, que es la tapa del arca, no tenía mezcla. El propiciatorio, que es lo que hoy quiero que veamos, era de oro puro. Era de oro puro. ¿Qué implica esto? El arca, por esa mezcla entre humana y divina, por esa mezcla de madera y oro, el arca está tipificando la parte humana y la parte divina de Jesús. Ese es el arca, el baulito rectangular que les vengo diciendo. Pero el propiciatorio tipifica la obra del Señor Jesucristo. Y por eso es de oro puro. Por eso es lo más valioso.
Por eso era lo mejor guardado, era lo mejor cuidado. Esa tapa no tenía mezcla alguna. Y sobre esa tapa, sobre ese propiciatorio, según el calendario hebreo, en el mes que los judíos llaman el mes de Tisri, que es el mes séptimo, era donde el sumo sacerdote rociaba la sangre. Y esto lo hacía una vez cada año. Esto no lo hacía sobre el arca, lo hacía sobre la tapa, sobre el propiciatorio, no sobre el arca. Encontré, haciendo ese estudio, que además de las medidas, aquí en la parte sobre la que estoy apoyando mi iPad, hay un rectángulo o hay un cuadrado. Yo me imagino la tapa del arca muy precisa, que encajaba perfectamente. Saben que además de esas medidas que tenía precisas, también encontré que esa tapa tenía, por decir algo, un grosor de 7 centímetros. Yo no sé cuánto pesaría eso. Económicamente no sé cuánto valdría. Pero sé, en lo que pude estudiar, que era lo más valioso que había dentro de todo el tabernáculo, el propiciatorio. Esa tapa era lo más valioso. Ese propiciatorio que tipifica la obra del Señor Jesucristo, de oro puro, debe tener un valor actual para nosotros. Dentro del arca también sabemos que habían 3 cosas, 3 elementos. ¿Cuáles eran? Que era una olla con el maná, la vara de Aarón y las tablas de los mandamientos. Entonces, vemos que la función de ese propiciatorio, de esa tapa del arca, era cubrir el arca, era protegerla. ¿Para qué? Era protegerla para que nadie se asomara a ella, para que nadie se asomara dentro de ella para ver la ley de Dios sin la sangre. Esa era la función, porque nadie puede atreverse. Y cuando hablo de esto, quiero que piensen en el sacrificio de Jesús. Nadie puede atreverse a abrir el arca y mirar su contenido. Nadie. Cuando les digo nadie es nadie, porque si alguno se asoma a esa arca y mira su contenido sin la sangre, quedaría totalmente descubierto frente a la ley de Dios.
Y esta misma ley condena, esta misma ley maldice al que no permanece en ella. Por eso es valiosa, por eso es valioso el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso es valioso, por eso es lo más valioso para nosotros. Y yo quiero que usted y yo salgamos de este lugar hoy apreciando mucho más esa sangre, ese sacrificio del Señor Jesucristo. Porque por medio de ese sacrificio, por medio de esa obra perfecta, es que hoy podemos leer, aprender, asomarnos y Él no mira para condenarnos, sino mira para perdonarnos. El arca, aparte de ser una placa, el propiciatorio, aparte de ser una placa de oro puro, también tenía 2 ornamentos labrados o hechos a martillo, que eran los 2 querubines. Yo me podía imaginar esa tapa, y como la misma Biblia nos lo indica, dice que las alas, un querubín estaba enfrente del otro, inclinados, y con sus alas cubrían el arca. Eso no es otra cosa sino el trono de Dios. Es el trono de Dios. Esos querubines lo que estaban haciendo era ver. Ellos no estaban mirando hacia afuera, uno hacia allá y otro acá. No, estaban mirando hacia adentro. Esos querubines lo que hacían era, veían la sangre que vertía el sacerdote y con sus alas extendidas cubrían el arca. Cuando leía esto yo decía, Señor, qué maravilla, con qué exactitud. Solo tú, Señor, pudiste diseñar tal perfección. Solo tú, Jesús. El Nuevo Testamento nos dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. Esa inspiración es la inspiración del Espíritu Santo. Pero uno encuentra en todo esto una armonía celestial. Cómo a través de la palabra de Dios, en sus 66 libros, poder ver lo que les decía, cómo encontramos que toda la Biblia, toda ella en conjunto, apunta hacia la obra de Jesús. Toda ella. Y toda ella apunta con la misma armonía y exactitud con la que la inspiró el Espíritu de Dios. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 25. Del verso 17 al 22. Y dice así: en el nombre de mi amado Jesús. ¿Ya todos tienen? Y harás
un propiciatorio de oro fino. Vea, no es solamente de oro, sino de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. ¿Sabe que todo esto implica un esfuerzo? Un trabajo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. O sea, yo no sé quiénes conocen de fundición de esto, era de una sola pieza. O sea, quiere decir que había unidad. De una sola pieza con el propiciatorio harán los querubines en los 2 extremos. Verso 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, o sea, ¿de dónde? Desde el propiciatorio. Me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines. O sea, no está diciendo otra cosa que desde el trono de Dios, que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Y allí vuelvo y repito en el verso 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo desde sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Ve, hermanos, no fue ni desde el altar, no fue desde la mesa de los panes de la proposición, no fue al lado del candelero de oro puro, no fue desde otro lugar que hablaba el Dios al sacerdote, sino desde el propiciatorio. Es desde ahí. Eso es lo que nos indica la palabra de Dios. El propiciatorio se diferenciaba del arca en que no había nada de madera en él. Existían solamente en todo el tabernáculo 2 ornamentos que eran de oro puro. Solo existían 2, no había más. Uno era el propiciatorio y el otro era el candelero. Pero, como les decía, el de mayor valor en todo el tabernáculo, sin lugar a duda, era el propiciatorio. Repita conmigo, el de mayor valor en todo el propiciatorio, en todo el tabernáculo, perdón, es el propiciatorio. Fíjense bien lo que acabamos de decir. ¿Cómo nos habla esto de Jesucristo? ¿Cómo nos habla este propiciatorio de Jesucristo? Yo no sé, ¿usted se acuerda de aquel hombre que decía, sé propicio a mi pecador?
hemos sido pecadores. Le hemos fallado al Señor. Él es la propiciación por nuestros pecados. Si ese propiciatorio es la pieza de mayor valor en el tabernáculo, y si desde ahí era donde Dios hablaba al sumo sacerdote, y si el propiciatorio representa la obra de Jesús, entonces el arca, que es lo que está debajo del propiciatorio, representa a Jesús en su condición humana y divina. Por eso era que tenía la mezcla, por eso era que era de madera y cubierta con oro, representando a Jesús en su parte humana, digámoslo así, la madera, pero en su parte divina el recubrimiento de oro. Y podríamos pensar que es mayor su condición humano-divina o su obra redentora allí en la cruz del Calvario. ¿Qué es mayor? Yo creo que sin lugar a duda, hoy tendríamos que venir y decir que lo que tiene mayor valor para nosotros es la obra del Señor allí en la cruz del Calvario. Es el propiciatorio lo que representa la obra de Jesucristo, la obra de salvación que fue cumplida allí en la cruz del Calvario. Sin lugar a duda. Muchos de nosotros, si decimos, si yo pudiera regresar en el tiempo, me gustaría estar al lado del Maestro, caminar al lado del Maestro, estar junto al Maestro, escuchar al Maestro. Y claro, eso sería de sumo gozo. Pero sin lugar a duda hoy tendremos que decir, lo que tuvo más valor es la obra de salvación que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Nos dice que si Jesucristo no hubiese realizado esa obra allí en la cruz del Calvario, si no se hubiese realizado esa obra, la obra de Jesucristo no hubiese podido llevar a cabo el plan de Dios para la humanidad. Si no se hubiese completado esa obra, si el Señor no hubiese muerto allí en la cruz, si Él no hubiese sido ese sacrificio sin mancha, ese cordero sacrificado ahí, sin culpa, porque todos sabemos que Él llevó nuestras rebeliones, Él llevó nuestros pecados. Sin duda alguna, si Él no hubiese hecho eso, no hubiese podido ser completo el plan de Dios para la humanidad. Si Jesucristo no hubiese muerto allí en la cruz, hoy los libros tal vez hablarían de Él, como hablan de Buda, de Confucio, de Gandhi y de tantos otros. Hablarían de Jesucristo como un hombre que de pronto
nos dejó unas directrices, nos dejó unos estatutos, unas normas de comportamiento. Pero no hubiesen sido el plan de salvación para la humanidad. Hoy los libros hablarían así, de esa forma de Jesús. Pero lo que le dio el valor sobre cualquier otro hombre, lo que hizo ese propiciatorio sin precio, lo que hizo ese propiciatorio de ese valor incalculable, fue ese sacrificio de Jesús. Lo que tenía más valor en la vida de Jesús aquí en la tierra no era de pronto su comportamiento con sus padres cuando era niño. Tal vez tampoco era su comportamiento durante la adolescencia, por ejemplo, ayudando en las labores en la carpintería. Tampoco lo de mayor valor durante la vida pública de Jesús eran sus milagros, lo que realizaba. Lo de mayor valor tampoco era esos milagros que hacía de darle de comer a las multitudes. No, su obra máxima, la de mayor valor en sus 33 años y medio, fue sin duda el sacrificio que hizo Él por usted y por mí allá en la cruz del Calvario. Esa fue la obra de mayor valor. Y alrededor de esta cruz, de la cruz, alrededor de esa sangre preciosa y derramada, gira todo el plan de Dios. Y no en ese tiempo, no el año pasado. Gira por los siglos de los siglos. Esa obra valiosa en torno a Jesús, en torno a su sangre, girará por los siglos de los siglos. Estaba desde antes de la fundación del mundo y hasta siempre. Todo gira alrededor de la sangre de Jesucristo. La palabra propiciatorio que se usa en el libro de Éxodo, encontré que es caporé. Y en el Nuevo Testamento, que es en griego, la palabra es hilasterión. Es la palabra en griego. Y si usted abre su Biblia en Romanos 3:25, que ese es el versículo clave que nos cuenta, nos muestra lo que es la propiciación. Romanos 3:25. Ese es el versículo clave, es el que apunta a esa obra. Dice así: a quien Dios puso como hilasterión, como caporé, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
La paciencia de Dios para con nosotros estaba al tope, estaba colmada. No había otro plan. Nosotros a veces tenemos plan A, plan B, plan Z. En este no. Dios tenía un plan para salvar a la humanidad, porque ya lo teníamos colmado. Y al único que puso por propiciación fue a su Hijo. Y nosotros lo único que tenemos que tener es fe en su sangre. Y hemos sido justificados por esa preciosa sangre. Nos muestra de una forma maravillosa que el propiciatorio en el Antiguo Testamento, entonces, simboliza la cruz. El propiciatorio que nos habla en el Antiguo Testamento es el retrato, es el fiel retrato de la cruz. Era la palabra o la parábola, digamos, más exacta que nos estaba describiendo el sacrificio de Jesucristo. Y fue allí, en la cruz, donde el Señor nos hizo a nosotros, se hizo propicio a nosotros. Fue allí en la cruz, no fue en otro lugar. Él se interpuso y aplacó la ira de Dios para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Vemos ahí en Romanos 23, 25, cómo Dios nos presenta al Señor Jesucristo como el antitipo del propiciatorio del Antiguo Testamento. Antitipo es lo similar, lo igual. Entonces es cómo nos presenta Romanos 3:25 la igualdad que hay entre el propiciatorio del Antiguo Testamento y la cruz. La palabra propiciar significa apaciguar, calmar, aplacar, hacer satisfacción. Eso es lo que significa propiciar. Cuando leemos que el Señor Jesucristo fue nuestra propiciación, vemos en que aquí estoy yo como pecador. Y si la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa es la ley. O sea que usted y yo debíamos irremisiblemente estar muertos, morir. No merecíamos otra cosa. Pero el Señor Jesús, al ser nuestro propiciatorio, Él sufrió el vituperio. Su cuerpo fue maltratado, fue humillado. Sus manos y sus pies fueron traspasados. Vea, mientras yo estudiaba esto, yo me imaginaba, porque yo venía
leyendo el tabernáculo y me imaginaba las cortinas. Yo me imaginaba cómo elaboraban esas cortinas. Yo me imaginaba cómo el pueblo de Dios hacía sus donaciones. Pero también cuando llegué a esto yo me imaginaba cómo el Señor Jesús fue tan maltratado, tan humillado por mi culpa. ¿Y saben qué, hermanos? Él lo único que demanda de nosotros, Él lo único que espera de nosotros es que creamos en ese sacrificio. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros, todos nosotros, hermanos, fuimos curados. ¿Usted lo cree, hermano? Y así lo confiesa. Conociendo esto, sabiendo que Él ha sido propicio a nosotros como pecadores, que nuestras rebeliones, nuestros pecados fueron sobre Él. Y sí, por sus llagas hemos sido curados. Pero no hemos sido curados solamente de esas enfermedades físicas. También debemos creer y confesar que hemos sido curados en nuestras debilidades. Hemos sido curados en nuestras debilidades. Él nos hizo, cuando Él se colocó ahí, yo pecador, y el juicio de Dios allá. ¿Se acuerda que habíamos hablado que nadie se podía asomar al arca y ver la ley de frente porque irremisiblemente moría? El Señor Jesús vino aquí y se paró en medio. Eso es amor, amor por nosotros. Él nos hizo ver perfectos. Ese es el amor de Cristo Jesús. Así es que esto, hermano y hermana, si esto es verdad, si esto es así, entonces nada ni nadie nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Cuando estaba iniciando a preparar esta lectura, pensaba en el arca como mi vida. Yo pensaba, decía, el arca puede ser mi vida, o puede ser la vida de cualquiera de ustedes. Y yo me preguntaba, ¿qué he introducido dentro de mi arca? ¿Qué le he echado yo? ¿Qué le he echado yo? Si es alimento, si es, en el arca había maná. Yo pensaba qué clase de alimento espiritual he ingresado en el arca. ¿Qué tipo de autoridad he sido? Porque la vara de Aarón no representaba sino autoridad. Pero ¿qué tipo de autoridad he sido? He tenido autoridad
sobre las debilidades. He tenido autoridad sobre la tentación. Y comparándolo con las tablas, con la palabra de Dios, que es la que debe estar en el arca, ¿yo qué he hecho con las órdenes? ¿Qué he hecho con las directrices que ha dado Dios? ¿Le he obedecido o he pasado por alto su palabra? ¿La he menospreciado? ¿Se me ha convertido el Señor solo en mi autoridad el día domingo, pero el resto de semana estoy echando basura en mi arca? Yo he creído en el Señor Jesucristo. Yo he creído que Él es el propiciatorio sobre mi vida, la cual sí debo cuidar. Y debo estar cuidando qué le estoy echando a ella, de qué la estoy alimentando. Porque créame, mi hermano y mi hermana, a veces yo pensaba en mi arca como ese cajoncito rectangular, pero a veces si esa tapa, que es perfecta, ese propiciatorio que yo sé que es perfecto sobre mi vida y sobre su vida, pero si nos damos el recreo de correr la tapa, por decir algo, de correr ese propiciatorio y dejar que ingresen cosas que no deben, en vano sería el sacrificio del Señor. Hebreos 9, del 11 al 15, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vale la pena creerle al Señor en lo que nos dice. Vale la pena. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras vidas, vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte a remisión de transgresiones que no había bajo el primer pacto, que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Y pasemos al 24, dice: porque no entró Cristo
en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. ¿Sabe que todavía en la religión católica eso es lo que hacen? Cada domingo, cada vez que ellos parten, y eso, ellos creen en que están haciendo el sacrificio de Jesús. A diferencia de la Santa Cena que nosotros hacemos, nosotros no creemos en la transustación, sino creemos en recordar ese sacrificio perfecto, ese sacrificio sin mancha. Eso es lo que recordamos. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, cuando yo era joven, yo estudiaba en el Claretiano con los curas. Y a mí me echaron de allá, me echaron porque yo era una caspa. Allá me encontraron a mí con otro compañero sacando del sagrario, del copón ese, y comiéndonos todas esas hostias ahí sentados. Y claro, eso me sacaron delante de todo, eso reunieron al colegio y eso fue. Entonces, ¿cuántas veces yo maté al Señor según ellos? Nosotros, gracias a Dios, no tenemos que sacrificar al Señor Jesús todas las veces. Él murió una vez y para siempre. Pero Él vive hoy y por los siglos de los siglos. A Él no le tocó padecer muchas veces, sino una vez. Verso 28, ahí donde veníamos leyendo, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. ¿Usted espera en el Señor? Amén. Yo también espero en Él. Yo también espero en Él. Y hoy aprecio más que Él fue propicio a mi pecador. Hoy he aprendido a valorar más, y quiero que eso se lo lleve usted grabado en su mente, en su corazón, que usted haya aprendido el día de hoy a valorar ese acto generoso que hizo el Señor Jesús, siendo propicio por cada uno de nosotros. Él es nuestra propiciación y Él es lo más valioso. El Señor Jesús es lo más valioso en su vida. Bendito y amado Padre Celestial, Señor Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor Padre, porque yo, siendo pecador, Señor, siendo, Padre amado, inmerecedor de tu amor, he podido, Señor, reflexionar alrededor de tu palabra y exponerle a mis hermanos, Señor, el sentir que hay en tu palabra hacia ellos, Señor, hacia cada uno de nosotros. Padre, yo te pido, Señor Jesús, que esta palabra aquí aprendida el día de hoy quede grabada en nuestras mentes,
en nuestros corazones, Señor Jesús. Padre, y que esta misma pueda dar fruto, Señor. Y que otro fruto, Señor, sino el de gratitud hacia ti, Señor Jesús. Que podamos ser eternamente agradecidos, Señor, hacia ese sacrificio, Señor, que tú hiciste. Tu sangre preciosa derramada allí en la cruz no fue en vano, Señor Jesús. No fue en vano, Señor. Padre, queremos, Padre amado, decirte, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Mil gracias, Señor. Mil gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros, Señor Jesús. Gracias, mi Rey. Sé que te hemos ofendido, Padre, pero sobre todo, Señor, está tu sacrificio y tu sangre preciosa, Señor. Yo, Padre, bendigo y hablo una palabra de bendición sobre cada uno de mis hermanos, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adolescentes, Señor Jesús, sobre los hombres y mujeres, adultos y de la tercera edad en esta congregación, Señor Jesús. Hablo una palabra de bendición, pidiendo, Señor, que tu protección, que tu trono de gracia, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, Señor Jesús. Padre, guárdanos, líbranos, guárdanos como la niña de tus ojos, Señor Jesús. Guarda esta iglesia, guarda esta bella congregación, Señor, que no siendo la más grande, no siendo la más, Señor Jesús, Padre amado, ostentosa, Señor, pero Padre, he aquí hay corazones, hay mentes que te buscan, Señor. Hay personas que te buscan, Señor Jesús. Padre, guarda esta congregación, líbrala, Señor, de todo ataque, libra nuestras vidas, Señor Jesús. Padre, y haz una realidad tus promesas sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de nosotros, Señor Jesús. He orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi amado Jesús, porque en ese nombre